precisamente está en la carta a los Efesios en el capítulo 11, donde hace unos momentos tuvimos la lectura. Efesios capítulo 4, versículo 11. Lo podemos buscar ahí, hermanos, para tratar de memorizar este versículo. Efesios, repito una vez más, Efesios 4, 11. Una vez que lo encontremos, vamos a repetirlo un par de veces y después vamos a continuar con la enseñanza de esta mañana. ¿Ok? ¿Listos? Efesios 4:11. Vamos a repetir la cita como acostumbramos y después el pasaje. Dice la palabra de Dios. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Hasta ahí estamos bien, hermanos? ¿Creen ustedes que cerremos el pensamiento con el versículo 12? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Creo que hasta ahí estaría excelente. Una vez más vamos a repetir Efesios 4, 11 y 12. Empezamos. Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Una vez más y última. Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este es un pasaje que nos exhorta a hacer las cosas en unidad para nuestro Dios, ¿verdad? Porque dice la Biblia, andarán dos juntos, y esto habla de unidad, si no estuvieren de acuerdo, pues sencillamente no. O sea, si no hay una unidad en torno a lo que se vaya a realizar, no va a funcionar. Debe de haber una plena unidad. Y aquí el apóstol Pablo les dice a los hermanos en Éfeso lo importante que es guardar la unidad. Pero no hay unidad sin el Señor. Es decir, primero tenemos que estar de acuerdo con el Señor para después enseguida estar de acuerdo los unos con los otros. ¿Sí? Entonces, esa es la exhortación, hermanos. ¿Y para qué la exhortación? Para cumplir los propósitos que Dios tiene para su iglesia, ¿verdad? Ese es el énfasis de la carta, sobre todo en este capítulo 4. Y dice que Él, o sea, el Señor mismo, constituye dentro de su iglesia, porque recordemos en Mateo 16, 18, es la iglesia de Cristo, porque Él la estableció, Él la fundó sobre Él mismo. Y Él dice que Él, bajo ese contexto, Él constituyó en su iglesia. Y menciona el orden, hermanos. Menciona un orden, no como en cuestión de algunos que establecen jerarquías. Aquí hay un orden, no son jerarquías. La jerarquía apunta hacia un dogmatismo. Un dogma es algo que se impone. Un dogma es de que así dije y así va a ser. Y esos son dogmas, mandamientos de hombres, imposición de hombres. Entonces, aquí es un orden, es una gran diferencia. Y por eso dice que él mismo constituyó y menciona la lista. A unos, dice ahí, apóstoles. Estos son, en un sentido estricto del marco histórico, devocional y doctrinal, es los que son enviados. La palabra apóstol es enviado. Cuando ustedes escuchen algo así como que hoy va a venir el apóstol fulano de tal, y este apóstol tiene un reconocimiento porque
se distingue por hacer milagros, y la gente con la necesidad de sanar, obviamente, buscan estas alternativas, porque la gente al final tiene fe, pero esa fe a veces está mal encausada y dicen, va a venir el apóstol muy reconocido. Un apóstol es un enviado, como cuando la iglesia en un momento envía misioneros al campo, y el campo es todo el mundo, recuerden. Entonces, esos misioneros se les puede llamar apóstoles, así como el apóstol Pablo fue enviado a los gentiles. Entonces, y él mismo constituyó a unos apóstoles, y luego dice más, ¿qué más? A otros profetas. Un profeta actualmente, bueno, anteriormente Dios se manifestaba de diferentes formas, hablaba de diferentes formas. A un obrero, a un siervo de Dios, que lo que hacía tal profeta era comunicar la verdad divina hacia las personas. Ese es un profeta. Y la forma de hablar en el Antiguo Testamento de parte de Dios era de varias maneras, ¿sí? De varias teofanías, apariciones, sueños, visiones, entre otras cosas. Audiblemente se escuchaba también su voz, en fin. Pero un profeta actualmente no tiene que ver con lo que parecido al apóstol, ¿no? Al profeta, este profeta que dice, voy a hacer muchas cosas en el nombre del Señor. Un profeta actualmente es un predicador, aquel que comparte la verdad divina hacia las personas que tanta falta les hacen y nos hacen falta a nosotros. Es el que comunica la verdad de Dios, es un profeta, pero actualmente se utiliza tanto apóstol como profeta para deslumbrar a las personas con algo sobrenatural que va a ser dicho apóstol o dicho profeta. Entonces, después dice a otros evangelistas. Es un ministerio, un don, el don de ser evangelista lo tienen algunos, lo deberíamos de practicar todos, aclaro, todo, cada creyente debemos de practicar la obra de evangelista. Recuerden que el principal ministerio que Dios nos ha dado a partir de la salvación es el ministerio de la reconciliación. Es decir, cada creyente tiene que buscar el hablar de Cristo a otras personas. No hay excusa, no la hay. Pero a algunos Dios les ha dado ese don de ser evangelistas. Quiero poner como ejemplo al pastor Enoch Gutiérrez, padre. Toda su vida se dedicó de lleno a la obra de evangelista. El hermano Ignacio Guillén, yo lo considero también en esa área, el hermano Alfonso Alviso, que está en España, igual, y otros pastores que tienen ese empuje, ese don. Y bueno, pues gracias a Dios por ellos y por otros también que desarrollan este ministerio. Y al último dice, este término puede describirse así, pastor maestro, ¿sí? Pastor maestro. El pastor tiene diferentes o varias funciones dentro de la congregación, ¿sí? No es bíblico, no es correcto que el pastor quiera hacerlo todo. No es un todólogo. Puede hacer algunas cosas, pero no debe hacerlo todo. ¿Por qué? Porque la Biblia no lo enseña. Si el pastor dirige, recoge la ofrenda, hace todo eso, ya hay algo que se tiene que considerar. ¿Debería de participar en muchas áreas? Sí, hermano, sí, porque quiero, en mi punto de vista muy personal, un pastor debe de servir, principalmente. Ese debe ser una característica. Porque ¿quién lo enseñó? Jesucristo. Él mismo dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. De manera que el pastor es un siervo. Como dijo un reconocido predicador, Armando Alducin, en una conferencia de muchos obreros que tenían ahí enfrente y cada quien estaba expresando su, ¿cómo se le llama? Su rango o ¿a qué se dedicaban? Yo soy pastor, yo soy maestro, yo soy teólogo, yo tuve un doctorado y cada quien daba sus credenciales, ¿no? Y cuando llegan con él,
con el predicador Armando Alducin. Sencillamente él dice, yo soy Armando Alducin, soy un siervo e inútil. Y es cierto, la Biblia nos dice que somos siervos inútiles porque no hicimos nada de más. Lo único que estamos haciendo es transmitir la palabra del Señor. Ahora bien, dice que todo esto lo constituye el Señor con un propósito. ¿Cuál es? Nos lo dice el versículo 12. A fin de perfeccionar ¿a quiénes? A los santos para, dice la Biblia, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si cotejamos algunos versículos más, hermanos, en la Escritura, nos vamos a dar cuenta que quienes edifican la vida de los santos, o sea, los santos somos nosotros, son los mismos santos. Cada quien tiene una función específica e importante porque somos miembros los unos de los otros. Pero los que edifican la vida de los demás son los mismos santos que hay en la iglesia, a través de los diferentes ministerios que se establecen en una congregación. ¿A poco la Biblia no nos dice cuando a las mujeres enseñen a las más jóvenes? ¿Sí han visto ese pasaje? Enseñen, ¿sí?, a las demás. El que tiene diferentes dones, ministrelo a los santos, a los demás. O sea, tú y yo tenemos un lugar en esta iglesia porque somos parte del cuerpo de Cristo. Pero no todos los miembros tienen la misma función. Imagínense que en la congregación todos fueran pastores. ¿Podría funcionar el cuerpo? No se puede, hermanos, no se puede. Por eso dijo el Señor que Él constituyó a unos así, a otros así y otros así, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación. Esto nos habla de que la iglesia tiene que ir hacia arriba, no estancarse y mucho menos hacia abajo. Y para esto se requiere unidad. Si no hay unidad, hermanos, no hay edificación. ¿Sí? Entonces, y luego ya el último versículo que no lo memorizamos, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Señor Jesucristo. Esto lo menciono porque tiene que ver con la temática de estos días que ya estamos casi terminando. Pero antes, no sé si alguien ya lo tiene, los primeros dos versículos, Efesios 4, 11 y 12. ¿Cerramos la Biblia, hermanos? Ahora sí. Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el versículo que nos va a ayudar nuestro hermano Efraín. Usted nos dirige el versículo en la congregación, ya cuando estén todos aquí. Bien, hermanos, es interesante la historia bíblica, la historia de nuestro país, la historia, hasta la historia de nuestras familias, de nuestro árbol genealógico. Es muy interesante, porque de la historia podemos aprender, diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos llamamos sencillamente iglesia. ¿Qué? ¿Iglesia qué es? ¿Qué iglesia somos, hermanos? ¿Cómo nos llamamos? ¿Iglesia qué? Iglesia bíblica, sí, bautista. A propósito, en el registro constitutivo que nos da la CEGOP, así estamos registrados. Iglesia Bautista Bíblica de Guadalupe, así dice. Jesús es el camino. ¿Mande? AR, Asociación Religiosa, sí, pero así estamos registrados. Iglesia Bautista Bíblica de Guadalupe, Jesús. Sí, hermana, sí, no por la Virgen de Guadalupe.
Entonces, nosotros somos una iglesia bautista. ¿Por qué bautistas? ¿Porque somos los mejores? ¿Porque tenemos la única verdad? ¿Porque somos los meros capoteros? ¿Por qué somos bautistas? Esta es la historia. Nosotros no somos bautistas por esas razones que yo mencioné. Bórrelas, no es cierto. Somos bautistas por la trayectoria que se ha trazado. Hay un libro que se llama El rastro de la sangre y ahí viene parte de lo que nos dice la historia de los bautistas, que anteriormente se les llamaba anabautistas, ¿sí? Después anabautistas, con el tiempo esto significa rebautizadores, porque se dieron a la tarea de indagar en las escrituras, en la palabra de Dios, y pudieron darse cuenta de que había cosas que no coincidían, como el bautismo de infantes. En la Biblia no se menciona ningún relato que se haya bautizado a un niño. Entonces, lo que hacían las personas una vez en Cristo, obedecían bautizándose públicamente, porque el bautismo es un acto, es una ordenanza y es un acto público que lo atestigua una congregación. Y decían, pues yo soy un seguidor de Cristo. En Antioquía dice la Biblia que ahí se les llamó cristianos por primera vez. Y anabautista era despectivo, era un nombre despectivo. Mira, los anabautistas, rebautizadores. No era algo amigable, era despectivo. Con el tiempo ya se le quitó lo de Ana y se quedó como bautista. ¿Sí? Los bautistas no surgen de ninguna forma en el tiempo de la Reforma. No somos de la Reforma. Según la historia, los bautistas vienen desde mucho antes que se fraguara todos estos asuntos entre los reformadores Zwinglio, el Martín Lutero, Roger Williams, no sé, los que sean, ¿verdad? No sé sus nombres al dedillo, pero los bautistas no surgimos del movimiento de reforma. Eso viene desde muy atrás, hermanos. Esto es para tener una idea. No nos llamamos bautistas tampoco por Juan el Bautista. ¿Sí? No somos bautistas por... Si alguien le pregunta, ¿por qué son bautistas? Y usted dice, me suena Juan el Bautista. No somos de ninguna manera, aunque algunos sostienen, algunas teorías se van al extremo y mencionan precisamente que sus raíces son de ahí, de Juan el Bautista, y esto les ha caído a muchas personas, lo han tomado, lo han creído, pero nunca se sostiene esta teoría. No somos bautistas por Juan el Bautista. Los verdaderos bautistas, claro que admiran o admiramos a este personaje bíblico, pero hasta ahí. Es un personaje digno de imitar, porque la historia nos marca cómo él hizo, entre otras cosas, un reconocimiento público. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, pero no va por ahí, hermanos. Somos bautistas porque nos hemos apegado lo más posible a este libro, que es la palabra de Dios, tal y como Jesucristo enseñó a sus discípulos y los discípulos a las demás iglesias. Estamos siendo instruidos bajo la doctrina apostólica, lo que Cristo vertió en esos más de 3 años para con sus discípulos, y eso mismo les mandó a hacer una vez que los capacitó, entre otras cosas. ¿Sí? ¿Alguna duda al respecto, hermanos? ¿Sí queda claro por qué nos llamamos bautistas? ¿Saben por qué hay bautistas de la asociación, de la convención, de fundamentales, del compañerismo, libres y locos? Ay, no es cierto. ¿Por qué hay una gama de bautistas? ¿Se has preguntado tú eso? ¿Por qué hay tantos, ahora sí que muchos grupos bautistas? ¿Cómo se llaman, hermanos? Los que son muy estrictos. ¿Man? Sí, pero hay unos que son bien estrictos, de una manera así, pero fuerte.
fundamentales sobre fundamentales y, en fin, la razón es sencilla, hermanos. Llega este grupo de anabaptistas y se establecen. La primera iglesia bautista está en el centro de Monterrey. Si no sabían, a un ladito del Mercado Juárez, según datos. Esa es la primera iglesia bautista aquí en Monterrey. Pero, como todas las familias, hay problemas, ¿sí o no? En su familia, me atrevo a decir que entre ustedes como hermanos y hermanas, en sus familias, no estoy hablando de la iglesia, somos una familia espiritual, pero en sus familias nunca tuvieron algún roce con sus hermanos. No uno, sino muchos problemas, ¿verdad? Pero al fin eran familia. Entonces, en el asunto de los bautistas, sucedía que a veces no estaban de acuerdo por cosas irrisorias, cosas tan pequeñitas, cosas como que no me saludó. De ese tipo, hermanos. Y ahí empezaron a fraguar las divisiones. O alguien decía y aseveraba un versículo y decía, es que esto dice así y no cambia. O otros decían, es que yo solamente puedo predicarles bien y el hermano que predica, no, él no sabe predicar. Y empezaron a hacer una maraña en donde dijeron, pues ¿sabes qué? Nos vamos y formamos nuestra propia iglesia, nuestro propio compañerismo. Es lo que está pasando actualmente en nuestro compañerismo nacional. Que no se asusten, no se sorprendan. Esto así pasa, hermanos. Ya no estuvieron de acuerdo con los que están al frente, hermanos, que yo puedo decir de ellos de mucha bendición. Hermanos como el hermano Martín Castillo, Enoch Gutiérrez, Abel Delgado, muchos pastores que respeto y admiro. Pero surgen los movimientos ahí de que no, pues ellos ya están grandes, ellos no tienen la verdad como nosotros sí predicamos expositivamente y órale, se divide el compañerismo para formar ellos otro compañerismo. Y ahorita se llaman doxa, ¿sí? Doxa, así se llaman sus conferencias. Así es, hermanos, por eso salieron los de la asociación, los de la convención, porque se pelean entre ellos mismos. Es como cuando juegan a las canicas. Ya no estás de acuerdo, me llevo mis canicas y yo me voy para allá. Así es una terrible inmadurez, pero sucede y va a seguir sucediendo, no se sorprendan. Por eso es que hay tantos bautistas habidos y por haber. Quiero aclarar que muchos bautistas ya perdieron la sana doctrina. Eso sí hay que subrayarlo y puntualizarlo. Han perdido sana doctrina. Hermanos, en muchas iglesias el común denominador eran los pleitos. Salía un grupo y decían, ya establecimos uno. Antes de ser iglesia, ¿qué es? Una misión. Y sabes, bajo ese contexto y bajo ese criterio, no le podemos llamar misión a una división. ¿Sí? O sea, no hay que confundir ahí los términos. ¿Sí? O sea, si no, que se hubo un pleito y no sé qué, pues me llevo gente y nos vamos y ponemos nuestra propia misión. No es una misión, esa es una división. Tenemos que ser honestos, ¿sí? Y cuando la base de algo no está bien, ¿qué creen, hermanos? ¿Cómo van a poder edificarse mutuamente? No, porque la base estuvo mal. A algunos pastores no les gusta que mencione esto, pero algunos pastores se han ido a los Estados Unidos ilegalmente. ¿Sí? Y después con el tiempo se establecen. Y dicen, es que Dios me trajo para acá. Y es una bendición. Entonces, pues sencillamente hay que utilizar el sentido común. La Biblia dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. O sea, no hay congruencia, pues. Sí, a lo mejor el tiempo, la misericordia de Dios, amén. Tenemos que reconocer la misericordia de Dios sobre nuestras vidas y reconocer que siempre hay un punto de retorno, ¿sí o no? O sea, tampoco nos vamos a volver jueces de nadie porque no lo somos. Y si quisiéramos serlo, pues empecemos por nosotros mismos, porque el juez por su propia casa
Empieza. No digo esto para que usted tenga en mente específicamente a alguien, ni crea que es pleito casado, ni mucho menos. Pero es una realidad. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? O sea, ¿cómo puedo yo hacer eso? Y decir que, es que se dividió la iglesia y es que Dios, en el plan de Dios estaba esto, que de aquí surgía. No, hermanos, o sea, las bases, ¿cuáles son las bases? Y así ha sucedido en la historia de los bautistas. Pero además de esto, hay una distinción de los bautistas que se ha perdido. Sí han visto a las hermanas que son muy especiales para muchas cosas, son muy detallistas. En serio, gracias al Señor por las hermanas, por las esposas. Tienen ese plus que los varones no tenemos para muchas cosas, detallistas. Y cuando hay una actividad, llámese, no sé, un aniversario femenil, siempre buscan tener algo que les sobresalga aquí en el buen sentido. ¿Un qué? Un distintivo. ¿Verdad que sí? Cuando hacen un baby shower, luego piensan en un distintivo. Siempre buscan un distintivo. Bueno, así los bautistas se distinguen por diversos distintivos, ¿verdad? Hay que aclarar algo. Como bautistas, lejos de poder trazar una línea ininterrumpida de sucesión de iglesias bautistas hasta Jesucristo y hasta los apóstoles, sí podemos reclamar una sucesión ininterrumpida, es decir, sin interrupción de alguna forma, ¿verdad? Una sucesión ininterrumpida de iglesias del Nuevo Testamento a través de los años, a través de los siglos, con diferentes nombres, también diferentes lugares que se pueden relacionar espiritualmente por sus prácticas y sus doctrinas ahí mismos. A pesar de que haya grandes lagunas en la historia, es decir, la historia es enorme y hay por ahí algunas lagunas que dices, oye, aquí no me queda claro. Algunos dicen que el rastro de la sangre no está completo, que faltan algunos detalles. Puede ser que sí, puede ser que no, ¿verdad? Pero la historia es interesante. Esas lagunas en la historia en las que sea difícil de señalar un grupo con estas características que pues, analizamos más adelante, ¿verdad? La confianza, tal confianza la podemos tener en base a la palabra de Dios. Tenemos la promesa de Jesucristo que le dijo a Pedro que las puertas del Hades no van a prevalecer contra su iglesia. Tenemos Efesios capítulo 3, versículo 21, que será imposible que Cristo recibiera gloria si no ha habido una iglesia, o es decir, su iglesia en cada siglo, ¿sí? O sería falso que hubiese un baluarte y columna de la verdad, que en primera a Timoteo capítulo 3, versículo 15, que es la iglesia. Esto es lo que enseñan los libros de historia, aún la iglesia católica. Está llena de historia, pero desafortunadamente muchos enseñan que surgió en la Reforma, entre otras cosas. Entonces, pudiera haber una iglesia que no se llame bautista, pero que está pegada a la sana doctrina. ¿Sí, hermanos? O sea, tengamos mucho cuidado de decir nosotros somos los únicos. Pudiera haber una iglesia que nomás diga iglesia, no sé, ¿qué les gusta? Evangélica, iglesia cristiana, pero dice iglesia, no le han quitado iglesia, dice, es una iglesia. No dice centro de, no dice, no dice restauración, no, es iglesia de Jesucristo, iglesia cristiana, o sea, no sé, estoy inventándole pero puede ser que ellos tengan una sana doctrina. O sea, hay que entender eso también, hermanos, porque después nos vamos a llenar de orgullo y soberbia y decir que somos los únicos y no es así. Entonces, los distintivos, pues ya los hemos nombrado. ¿Alguno de ustedes me puede decir un distintivo de los bautistas? Un distintivo particularmente de los bautistas. ¿Mande? Tenemos como única y regla de fe y práctica estos 66 libros. La palabra de Dios, hermanos. O sea, esto es un distintivo. No nos vamos a las fábulas, nos vamos a lo que dice la palabra de Dios. Ojo,
Ustedes mismos siempre cotejen, siempre vayan a la palabra de Dios, comprueben que realmente lo que les están predicando lo dice la palabra del Señor. Ese es un distintivo muy, muy importante, pero también hay otro distintivo. La membresía solamente se forma por personas regeneradas, es decir, aquellas personas que aceptan a Jesucristo como su Salvador personal, inmediatamente forman parte del cuerpo de Cristo. Nadie nace siendo cristiano, hermanos, aguas. La salvación no es hereditaria. Tenemos que trabajar en ello para con nuestras familias, nuestros hijos, ¿sí? No den por sentado de que si tú vienes a la iglesia y vienen tus niños desde pequeñitos, tú dices, es que ya son cristianos. No, ese es un error terrible. Y nos llevamos grandes sorpresas. Lo que estás alimentando es otra idea, no lo que dice la palabra de Dios. Por eso es importante que ese niño o esa niña, entrado en una edad, no sé qué edad les gusta, pero yo pudiera sugerir qué edad les gusta para que el niño empiece a entender lo que es el plan de salvación. ¿Qué edad les gusta a ustedes? Yo tengo una idea. 5 años, ¿quién dice más? 6 años. Yo creo de 10 años es muy importante que ya, como ya conocen más de la escuela, ya entienden. 10 años. Entonces ya van también ellos leyendo y van entendiendo lo que es la palabra de Dios, yo creo a los 10 años. No me lo van a creer, gracias, es cierto. Niños hasta de 4 años, hasta de 3 años, tienen un corazón tan receptivo. Sí, José Enrique, si no me acuerdo mal, 3 años. Y usted dirá, no, 5 años. Usted dirá, no, a 3 años no sabe. Ay, hermanos, yo no sé por qué decimos que, no, los niños no saben nada, está chiquito, ni cuenta se va a dar. No tienen ni idea de lo que están aprendiendo como esponjas. Absorben todo. Es más, desde el vientre, hermanos, desde el vientre ya son tan listos. Póngale a música al bebé y vea que desde el vientre ya empieza a percibir muchas cosas. Entonces, los cristianos bautistas nunca hemos aceptado automáticamente en la membresía de las iglesias ni a los hijos de los miembros, sino que se ha hecho siempre el esfuerzo de asegurarse que los que van a formar parte de la membresía sean personas que hayan creído en Cristo para su salvación y que desde luego puedan dar evidencias de ello. El Señor dijo que por sus frutos los vas a conocer, no te metas en problemas. Tú dirás, hermano, es que esta persona no es cristiana. Se dice cristiana, pero no lo es. No te metas en problemas, porque puedes volverte juez. Ora por esa persona. Pero cuando Cristo dice que por sus frutos los vas a conocer, no es para atacarnos de ninguna manera. Es para simplemente advertirte a ti de cómo estás corriendo tu carrera en Cristo Jesús. Déjalos. Dios tiene Él sabe lo que va a hacer con ellos. No te toca a ti ser juez. Déjalos. Nomás te advierte, mira, dice, conoce, pero ¿cómo actúa? Simplemente tú ten tus precauciones y se acabó. Nada más, hermano. No nos volvamos jueces. Seamos precavidos sencillamente, porque el árbol por sus frutos es conocido. Entonces es bien importante que las personas, una vez que tengan a Cristo, den evidencia de que Cristo vive en sus vidas. ¿Sí? Acuérdense que una vez que la persona se convierte al Señor, dice que debe de haber frutos dignos de arrepentimiento. Y cuando una persona no da frutos dignos de arrepentimiento, muy posiblemente hay un problema en su vida. Muy posiblemente. Eso ya le toca al Señor. Tú ve para adelante. Tú síguele en las cosas de Dios y ora por ellos. Que el Señor se encargue y Él trate como Él pueda y deba tratar. Entonces, por eso a veces en la iglesia es peligroso, hermanos, se corren
en las iglesias, estos peligros en las iglesias bautistas modernas, porque aceptan instantáneamente membresías de la iglesia a personas que no tienen más que un tiempo muy cortito, ¿verdad? De haber aceptado a Cristo. Es decir, tampoco nos vamos a poner en un sentido tan estricto, pero debe de haber frutos dignos de arrepentimiento, y para eso es fundamental el discipulado bíblico. Pero tengamos cuidado, porque a veces nosotros queremos hacer los cambios y no la palabra ni el Espíritu Santo. Es irnos despacio, con mucho cuidado. Miren, ¿por qué lo digo? Me ha tocado ver en el tiempo, que no es mucho tal vez en la iglesia, pero échele cuenta, desde el mayo del 96 a la fecha, hemos transitado, si lo quiere llamar así, por campamentos, por ministerios infantiles. Ayer recordábamos un ministerio que desempeñaba en la iglesia con los niños y entre otras cosas. Pero me ha tocado ver jóvenes que se acercan por la señorita y reciben a Cristo y se bautizan. ¿Estoy mintiendo? Y nunca hubo un fruto digno de arrepentimiento. ¿Saben por qué? Porque lo hicieron por la muchacha o por el muchacho. Punto. Así de veras. Me ha tocado a mí conducir a los pies de Cristo a una persona. Usted pues, pero tú cómo sabes que lo que hubo en su corazón. Yo no sé su corazón. Pero a veces las cosas son tan obvias. Y dice un dicho, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Así de fácil, hermanos. ¿Sí? Por eso hay que tener mucho cuidado de esta parte tan importante. Ahora bien, tenemos el gobierno de la iglesia, el gobierno que debe predominar dentro de la iglesia, también cómo nos conducimos. Tiene que ver cómo el sacerdocio de los creyentes, tenemos la libertad de la conciencia. Estoy yendo rápido, hermanos. Tenemos también claramente que la iglesia y el Estado no se revuelven, no se llevan. ¿Se acuerdan del hermano, el de Pedro Garza, verdad? Creo que el hermano nunca obtuvo un cargo en la iglesia por su carrera política. O sea, siempre mantuvo un margen. Y era de mucho apoyo el hermano, ¿eh? El hermano que está en la panadería fue regidor también. Y fue de mucha bendición a muchos que íbamos y le pedíamos a algo en torno a algún asunto, de mucho, pero siempre es aparte, siempre. Entonces, también la separación ética y eclesiástica, la doctrina de la separación es muy importante también. Los bautistas se tiene que distinguir por separarse ampliamente de las cosas que este mundo nos está ofreciendo. Sí, porque la Biblia dice que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Entonces, estos son algunos distintivos de la iglesia bautista. ¿Algún comentario, alguna duda hasta aquí? ¿Entienden lo que es la doctrina de la separación, hermanos? O sea, nosotros nos vamos separando constantemente de lo que el mundo nos está ofreciendo. Constantemente. La Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Y tenemos que santificarnos cada día. Cada día la palabra santificación es apartarse constantemente de. Eso es yo ya soy santo, ya estoy apartado, ya tenemos a Cristo, amén. Pero ahora hay un proceso que se llama santificación y esto es progresiva. ¿Por qué ya no bailas, mi hermano? ¿Por qué ya no cantas aquellas canciones? ¿Por qué ya no te deleitas como antes, tal vez, en las cosas del mundo? Porque poco a poco nos vamos separando. No sé cuántos de ustedes les sucedía en el trabajo que los criticaban por ser cristianos, aleluyas. Y te decían, pero ¿por qué no tomas si antes tomabas? ¿Por qué no bailas si antes lo hacías? ¿Por qué no fumas? ¿Por qué no maldices? Sencillamente porque ahora buscamos agradar a aquel que nos salvó. Así, hermanos, ¿para qué se rompen la cabeza? Si te dicen, oye, ¿tú por qué no? Porque quiero agradar a mi Dios. Imagínate, pero sabes, esa parte cuesta. Tienes que estar convencido y convencida. Por encima de quien sea, porque hay veces que decimos, no, es que es la familia.
Y la familia pesa, sí, pero quien debe de estar por encima de todo es Cristo. Imagínense. Entonces, nada más por darles así rápidamente un ejemplo. En una ocasión llegamos con unos familiares, porque había fallecido un familiar pues muy querido, ¿no? De muchos de nosotros. Y así rapidito. Entonces ya estamos ahí y de repente me dicen los primos mayores, vengan para acá, los hombres para acá, las mujeres para allá. Dije, no sé qué van a hacer. Y en eso ya nos sentamos ahí, así en círculo, semicírculo, y rápido empezaron a sacar cartones de cerveza. Y yo dije, pues no se trata de un velorio, o sea, hay un duelo, rápido. Y luego empezaron, ten. Y cuando uno de ellos me da a mí una bebida, una bebida embriagante, le digo, no, eso fue una ofensa para él. Terrible ofensa, y más porque era de los primos mayores. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque yo tengo a Cristo en mi corazón. Y luego, que pues no, eso no le agrada al Señor. Pero antes. Desde ahí fui ignorado, hermano, de esa reunión. Todos en su mundo. Y dije yo, ¿qué necesidad tengo de estar acá? Me levanté, fui por mi mamá, vámonos, este ya no es el lugar para nosotros. ¿Sí? O sea, así, hermano, no necesitas darle muchas vueltas al asunto. ¿Quién vive en tu corazón? Cristo. Entonces nosotros nos debemos a Cristo, ya no a la familia, ya no a las personas. Y esta es parte de la doctrina de la separación. Hay que apartarnos de las cosas que no edifican. Y bien, llegamos al punto de que la iglesia necesita apuntalar lo que es la obra de la edificación de cada creyente. Hermanos, gocémonos en el Señor, sintámonos privilegiados, porque cada miembro es un eslabón que abraza de una manera tan preciosa conceptos de la misma iglesia. Es decir, tú eres importante para el Señor. Amén. No te sientas más, pero tampoco te sientas menos. No tienes idea de lo que puede Dios hacer en tu vida para honra y gloria de Él. Y nadie puede decir, no, hermano, es que yo ya no, hermano, ese pensamiento no te va a guiar a ningún lado. Tú eres importante para Dios y puedes hacer grandes cosas en su nombre. Y esto habla de la edificación, la obra de edificación de cada creyente. Esta área de actividad es muy diversa en la iglesia. El trabajo de edificación tiene que ver con llevar al crecimiento espiritual a cada miembro de la misma iglesia. Ojo, valiéndose de la predicación y de la enseñanza de la misma palabra de Dios. Y es aquí donde los pastores tienen una tarea titánica de prepararnos para exponer el mensaje fielmente de la palabra de Dios. Y una vez más lo menciono, nuestra predicación no termina cuando nos hacemos a un lado de aquí y decir, yo ya les enseñé, yo ya les prediqué. No, hermanos, la predicación apenas va a empezar cuando te relacionas los unos con los otros. Es ahí donde empieza tu predicación, porque recuerden que la mejor predicación es la de Cristo, porque Él enseñaba o predicaba con el mismo ejemplo. Es algo muy interesante. Entonces, esta labor de predicar y enseñar la palabra de Dios con el ejemplo, esta labor es la que promueve un crecimiento en la misma iglesia, un crecimiento de calidad de la iglesia. Esto se logra enseñando a los hijos y a las hijas de Dios doctrinas bíblicas, proveyéndolos así de la sana doctrina y además cubriéndoles en cierta forma de aquellas falsas doctrinas que llegan a sus vidas. Y además instruirles en los principios de la vida espiritual para la formación de un carácter cristiano. ¿Cómo debe de comportarse un cristiano? Capacitando también a los creyentes para que hagan la obra del ministerio y conduciéndolos a ser como el mismo Señor Jesucristo. A esta labor se le llama el hacer discípulos. Cristo dijo, en esto van a darse cuenta todos que ustedes son mis discípulos, si tuvieren amor. Pero si no hay amor, si no hay respeto, si no se sobrellevan, hermanos, si no, cuando alguien te agrede, cuando alguien te calumnia, la Biblia te dice que debes de llegar a un punto de sufrir
el agravio, pero ¿sabes? Cuando no hay eso, entonces quiere decir que el grado de madurez nos falta mucho. Entonces, cada cristiano tiene la responsabilidad de crecer, amén. Número 1, cada cristiano tiene la responsabilidad de crecer. Esa es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Ayer hablábamos de algo que me sucedió hace tiempo. Hay que tener cuidado con el ponernos mucho de ejemplo, pero a veces es necesario. De que cuando iniciaba mis primeros pasos en la vida cristiana, pasamos por muchas cosas. Que si fuera por los hermanos, no todos, bendito Dios, siempre hay un remanente, pero si fuera por muchos hermanos, yo ya no estuviera en la iglesia. Así, hermanos. Y no se me va a olvidar aquella ocasión que estaba ahí en esa banca y cuando un predicador literalmente me exhibió mi ignorancia en la música, diciéndome, ¿sabes lo que es un calderón? Y yo ahí sentado y decía, pues una olla de frijoles, ¿verdad? Era mi mente. Estaba en primer año de instituto bíblico, hermano, no sabía y no sé muchas cosas de música. Y me dijo, ¿con qué estás dirigiendo? ¿Con este himnario? Y enseñó aquel himnario que tenemos que no tiene notas, que no tiene el pentagrama. Después supe lo que era el pentagrama y todo eso. Sí, ¿verdad? Son las líneas. ¿Estás enseñando con esto? ¿Dirigiendo con esto? Sí. Tú estás engañando a toda esta gente. Este himno no se canta así. No, yo sentía las miradas de los hermanos, era un miércoles, y dije, no, ya me voy. Quería levantarme e irme, sentí que cambié de color por donde quiera, hermano. Me hervía la cara de vergüenza. Y luego dice, vamos a cantar este himno como debe de ser. O sea, cambió la función de predicador a director. Y el himno nunca se me va a olvidar, Te lo amo, oh Dios, número 101. Nunca se me va a olvidar. Cuando dirige, se oyó igual, hermanos. Se oyó igual. Y total, créanme, yo dije, ya mejor me voy. ¿Qué estoy haciendo aquí? Así de plano. ¿Pero por qué me quedé? Es una buena pregunta. Después me puso otra revolcada cuando terminó de predicar. Otra con los jóvenes. Igual me regañó. Yo lo hubiera agradecido mucho que me llamara la atención, pero ¿cómo creen ustedes? Aparte, ¿qué te cuesta? Mira, dímelo aparte. No sé, estoy aprendiendo, pues. Pero no, así lo hizo. Pero lo que me ayudó fue pensar, bueno, ¿yo por qué estoy aquí? ¿Quién me amó? ¿Quién me salvó? ¿Quién es mi rey y salvador? Y luego me acordé de un versículo, no sabía mucho, pero el versículo dice, el que se enaltece, ¿qué le pasa? Será humillado. Y el que se humilla, no me lo van a creer, hermanos, pero qué bendición, mis hermanos, en aquellos años que se acercan con un servidor y me dijeron, así, qué mal se vio ese hermano. Era la palabra de muchos de ellos, qué mal, usted siga adelante, usted siga adelante. Y bendito Dios, aquí estamos. Tú eres responsable de ese crecimiento también. Pero si vienes y alguien no te da la mano o alguien te hace una mueca y dices, ya no voy a la iglesia, pues tienes un serio problema de inmadurez. No has crecido, estás chaparrito, no hay un crecimiento. Eres un niño espiritual que todavía le tienen que dar el biberón, esa lechita que todavía necesitas el ABC del cristianismo cuando ya tienes cantidad de años acá. Dice la Biblia, debiendo de ser ya, ¿qué? Un maestro que edifica, que capacita, que impulsa, que avanza y que está ayudando a otros para que crezcan. Les di a beber leche y no vianda porque no eran capaces, ni aún son capaces. Todavía. Hermanos, yo no sé cuántos años te vas a permitir quedarte en esa circunstancia sin crecer. Eres responsable ante Dios. Soy responsable ante Dios de crecer en las cosas de Él. Entonces, algo para considerar. Y una cosa más, hermanos, la iglesia tiene que cumplir con propósitos de evangelizar, de capacitar, de instruir, entre otras cosas. Pero hay un punto que a veces no nos gusta en las iglesias, pero la iglesia lo tiene que hacer. ¿Y sabes qué es?
La disciplina. ¿A quién le gusta la disciplina? Es complicado este tema, porque pisas callos. Y yo me acuerdo que en ocasiones personas tenían que pasar al frente por alguna disciplina. Si hay algo que le tengo pavor, es a predicar en un funeral, no sé por qué, eso soy yo, no me gusta, pero tampoco me gusta el lado de enfrentar asuntos que tienen que ver con la disciplina. Pero ¿qué crees? Se tiene que hacer. Aunque no quieras y aunque no te guste, se tiene que hacer, hermano, porque es parte importante dentro de la iglesia. La disciplina en la iglesia. La disciplina de la iglesia consiste, noten, en separar y ojo, o expulsar de la membresía o comunión de la misma a un miembro de la iglesia. Ojo, que persiste en vivir en pecado. Qué cruel es, ¿verdad? Qué cruel es el hermano Manolo. Vean ahí, 1 Corintios capítulo 5, por favor. Ya vamos a terminar nuestro tiempo. Yo creo que es mucho material también. Pero vean ahí, primera carta a los Corintios capítulo 5, versículos 9 en adelante. Sí, hermano, yo sé que hay esas telas de, pero ¿cómo, hermano? Nos falta tiempo para explicar varias cosas. Ahorita te puedes quedar con la idea de que somos jueces y que somos villanos. Al final, sí, siempre hay un villano. ¿Qué dice 1 Corintios 5, 9 al 11? ¿Qué dice? Leamos juntos. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose como hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, al que cause divisiones después de una y otra, deséchalo. Es algo muy duro, hermanos, algo muy fuerte. Pero tenemos que seguir los principios bíblicos. No es luego cortar, porque si tú cortas, si tú llegas con el hacha, así, dale duro, ¿qué crees que va a pasar, hermano? Tú mismo te vas a cortar. Tienes que seguir los procedimientos bíblicos. No es así nomás de que, vamos a expulsar. ¿A quién les gusta que ahorita expulsemos, hermanos, a propósito? ¿Tendrás en mente a alguien que tú digas, ¿por qué no lo expulsamos de una vez? Yo tengo al hermano Rogelio en mente. Más papita, dijo que más papita. Más cerquita, perdón. Más papita, entendí mal. El sordo no oye, pero bien que compone. No, hermano, no es así de fácil. Se tiene que seguir un protocolo bíblico, un seguimiento bíblico, ¿sí? No es de que, sí, eso se llama tiranía cuando se hace de esa forma. Es un proceso en comunión con Dios que lleva tiempo, que lleva tiempo. Pero de que se tiene que aplicar la disciplina. Tito 3:10, ¿qué dice? Tito 3:10, quien lo tiene lo lee, por favor. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, desecha. Ahí está otra vez la palabra de Dios, hermanos. Una, otra y otra, y persiste. ¿Qué se tiene que hacer? Disciplinar. Y la disciplina, hermanos, es necesaria. Miren, hermanos, si tú no le detienes la vara al muchacho tempranamente, dice la Biblia, corrígelo antes de que
Antes de que te avergüence. No detengas la vara al muchacho. ¿Eso qué es, hermanos? Disciplina, pero hay una disciplina que debe ser con amor, no para descargar tus frustraciones porque te fue mal en el trabajo, porque alguien te la hizo. No se trata de eso. Eso ya no es disciplina, ¿sabes? Eso ya es descargarte y aplicar la ley del más fuerte contra el más débil. Pero la disciplina es correcta, es bíblica, hay que aplicarla. Pero hoy en día nos están ganando las ideas equivocadas de que no le digas no al muchacho, ni le digas no porque se te va a enojar. Y cuidado y si le pegas porque te va a demandar. ¿Sí? O va a quedar mal de la cabeza si tú le das por ahí una disciplina. Y todas esas ideas nos las estamos quedando en las nuevas generaciones. No, yo voy a hacerlo diferente para que ellos no sufran lo que yo sufrí. Bueno, adelante pues. Pero la Biblia no se equivoca. ¿Verdad, hermanos? Decía un ancianito, hace muchos años que lo vi, encorvado por la edad, literal. Y se puso a un lado de mí mientras esperaba el camión. Y venía una señora con una niña de unos 11 años, la niña un poco robusta. Y la niña la jaloneaba a tal grado que en la avenida Colón los iban a arrollar a las dos. Y ahí estaba, no podía la señora con la niña, no podía. Y así se fueron todo el camino por la avenida Colón y luego Juárez, forcejeando ahí. Y el ancianito que yo no conocía, me dice, mira, eso es lo que pasa con los hijos. Cuando de chiquitos no los corriges, es como los arbolitos. Si no le pones tablitas para que se vayan derechito, eso es lo que pasa, porque ya cuando están grandes, ya no se pueden enderezar. Y me dijo él, así como ves anciano ya, acabado ya por la edad, pero pude conducir a mis hijos. Y una de las cosas que yo apliqué fue disciplina. Y todos son hombres de bien ahorita, dice el Señor. Ya no lo volvió a ver a ese hombre. Y la Biblia lo dice, hermanos. Pero nosotros somos los que no entendemos lo que es la disciplina. Y si no entendemos la disciplina en la casa, mucho menos vamos a entender lo que es la disciplina en la iglesia. Siempre nos van a ubicar a nosotros como los villanos. Qué malos, mira, falta de amor. No tienes idea, hermano, de veras. ¿Te gusta cuando has disciplinado a tus hijos? Duele y no sabes expresarte qué te duele, pero algo te duele, ¿no? Ellos no lo entienden. Pero hay algo que te duele a ti y tú no sabes qué te duele por haber disciplinado a tu hijo. Pero esa disciplina le va a servir para más adelante. Entonces, imagínense, si así no fuera, el hermano Enoc Gutiérrez no hubiera disciplinado a Enoc hijo, cuando en el columpio dice que estaba él chiquitito y apenas iban a comer y empezaba a llorar y llorar y llorar. Y ahí va la hermana Elda y otra vez lo acomoda. Y en ese columpio era como un columpio, dice el hermano en unas predicaciones. Y se le formaban las pompitas así. Y seguía, apenas se sentaba y otra vez, hasta que dijo el hermano, ay no, ya no. Y se levantó y órale. Todas buenas. Lloró un ratito, pero se acabó el problema. Algunos dirán, qué cruel, ¿cómo hizo eso? Es violencia. Ay, hermanos, por eso hay tantos problemas, porque le creemos más a la filosofía que a la palabra de Dios, al humanismo que a la palabra de Dios. Y créanlo, no es fácil cuando el padre disciplina a sus hijos, duele. Y por último, como un ejemplo más de esto, recuerdo que a los escasos, no sé, 2 años más o menos, José Enrique, mi suegra lo tenía aquí en el regazo, y pues un niño es la alegría, ¿no? Y más para los abuelitos. Y ahí estaba, y de repente le dio una bofetada a mi suegra. ¿Y qué creen que hizo José Enrique? Risa y risa, 2 añitos, escasos 2 añitos. Y mi suegra me miraba y cambió de color así. Le digo, ¿me lo permite tantito, hermana? Le dije a mi suegra. Y ella así, me lo entrega al niño. Y en ese mismo momento, alguien dijo, Pau, vámonos. Primera y última vez que le levantas la mano a tus abuelitos. Alguno dirá, ay, ¿qué? Ni el niño que sabe. Véanlo ahorita por la gracia de Dios, hermanos. Por la gracia de Dios. Pero ¿sabes qué hacen los demás? Se ríen.
Ay, que mira, es que le pegó. Mira, ya dijo su primer maldición. Y casi le compran un pastel en ese momento. Corrígelo antes de que te avergüence, es lo que dice el Señor. Y así mismo, hermano, la disciplina en la iglesia se tiene que aplicar. La expulsión tiene como consecuencia que los demás miembros de la iglesia no se junten con esa persona ni tengan contacto cercano con ella. Primera los Corintios capítulo 5, segunda Tesalonicenses 3, 4. Sin embargo, no se le debe considerar, ojo, un enemigo, sino se le debe de advertir que la forma en la que está viviendo está mal y que debe de dejar eso. Tienes que dejar eso. ¿Ustedes creen que yo voy a permitir que este joven de aquellos años que está enseñando pornografía aquí a los jóvenes, déjalo en el amor de Cristo? ¿Qué hubiera pasado con los jóvenes en aquellos años si los dejo que estuvieran ahí? ¿Qué pasa con una manzana cuando esta está podrida y la pones en medio? Se va a podrir lo demás, hermanos. Y tuvimos que decirle, ¿sabes qué? Aquí no eres bienvenido. Si no vienes a oír la palabra de Dios, aquí no puedes entrar. Así no, porque me retó. Y créanlo, yo estuve ahí con los muchachos en aquellos años, estaba ahí él lleno de estampas pornográficas, ya en la iglesia, hermanos. O sea, tendríamos a tole por las venas si no hacemos algo al respecto. Y por supuesto, lo que hice fue decirle al pastor, que sigue siendo mi pastor, hermano Oscar, para que se tomáramos parte en este asunto tan relevante. Entonces, no debe ser un enemigo, hay que advertirle que estás viviendo mal, que eso no le agrada al Señor, pero cuidado cuando tratamos de exhortar algo, no sea que nos devuelva, ¿eh? Esta disciplina es descrita como una reprensión hecha por muchos, según a los Corintios 2:6. ¿Esto qué quiere decir? Es una forma de decirle al hermano que como iglesia no estamos de acuerdo con su manera de vivir y que debe de arrepentirse de su pecado. Ojo, lleva un proceso. La importancia y propósito de la disciplina, ¿por qué es? Es para corregir al hermano que vive en pecado, motivándolo a arrepentirse. No es para destruirlo, no es para denigrarlo, aunque su testimonio queda manchado si persiste en pecar. Créanlo, hermanos. Hay personas que han hecho algo terrible en sus vidas y lejos de arrepentirse, siguen viviendo cada vez peor. Sí, hemos visto. Y hay pasos, hermanos, no es nomás así de que vamos a disciplinar a este hermano y ya, no es así, hermano. En todo caso, yo te invito a que pienses en este versículo que dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué ves la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que tienes en tu propio ojo? Si te vas a meter en un terreno de la disciplina, tienes que considerarte, número uno, a ti mismo y aplica donde sea. Padres, si tú quieres disciplinar a tus hijos, ¿por qué no te disciplinas a ti mismo? Si tú le dices a tu hijo, no maldigas, ¿por qué lo haces? Si tú le dices, ¿por qué mientes? ¿Por qué lo haces? Si él murmura, ¿por qué lo haces? O sea, ¿te das cuenta? O sea, si no empezamos por acá, es por demás que vayas para allá. El juez, el buen juez, ¿por dónde empieza, hermanos? Por su propia casa. Por eso no es cualquier cosa la disciplina. Tengamos mucho cuidado. De ahí se desborona todo. Porque en un momento de coraje, de ira, de rabia, creyendo que vas a disciplinar, lo único que vas a hacer es destruir. Eso es lo que vas a hacer. Y no te equivoques. No digas, es que es disciplina bíblica. Esa no es la disciplina bíblica. ¿Entendemos, hermanos? Vamos a orar. Señor, oramos para solamente darte gracias por darnos la bendición de reunirnos en tu nombre y poder escudriñar tu palabra y saber lo importante que es la iglesia tuya, la iglesia que tú has fundado, que somos personas que nos faltan muchas cosas que entender y que aprender. Y por eso nos reunimos, Señor, con ese propósito de poder aprender más de tu palabra y de darnos cuenta de que cada día hay que corregir deficiencias que nosotros tenemos. Necesitamos que tú nos perdones, Señor, porque hemos hecho cosas que no están bien delante de ti. Tu palabra nos dice
que aun y cuando sabes hacer lo bueno y no lo hago, ya estoy teniendo un problema. Y el que encubre sus pecados nunca va a prosperar. Señor, ayúdanos a seguir adelante como iglesia, dando la bendición y la oportunidad de entender tus principios y aplicarlos a nuestras vidas. Bendice a mis hermanos, bendice a las familias, ayúdanos porque vienen tiempos peligrosos, Señor. Y si no estamos apegados a ti, que eres la vid verdadera, las cosas no van a salir bien. Ayúdanos, por favor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Vamos a tocar el timbre, hermanos, para que ya suban las clases. Pueden estirarse un ratito, pueden pararse si así lo desean. Estiren.